Y qué onda gente, aquí su amigo Cerebro con un nuevo video. Y sí, sé que normalmente este canal es acerca de anime y sobre todo de One Piece, pero qué decirle. Se acaba de estrenar el trailer de Superman y la verdad es que esto me tiene muy emocionado. El nuevo universo de DC al frente de James Gunn parece que ya empieza a tener un poco de forma. Y este tráiler realmente nos deja bastante emocionados a todos los que hemos seguido tropiezo tras tropiezo, tras tropiezo, tras tropiezo, tras... bueno... pero ahora parece que por fin hay un faro de esperanza en la forma del superhéroe original de todos. Y bueno, este video va un poco en analizar de qué puede tratar la trama de Superman y qué es lo que nos deja este tráiler. 1. Para los que están un poco más informados acerca del mundo de los cómics, es muy claro en todo esto la influencia de All Star Superman, el que es para muchos el mejor cómic en la historia del Hombre de Acero escrito por el gran Grant Morrison. Y bueno, esto es un buen inicio porque significa que se están yendo por un material bastante interesante y bastante chingón. Esto lo podemos ver particularmente iniciando con lo que es el personaje de Clark Kent. Aquí, a diferencia de lo que vimos con Henry Cavill en anteriores iteraciones, nuevamente se empieza a destacar mucho la diferencia entre Clark y Superman. No solo el peinado es diferente, la forma de caminar es diferente, pero justo como inicia este tráiler, creo que es lo más interesante. Dan en el blanco. La voz de Clark Kent suena totalmente diferente al momento en el que empieza a entonar como Superman. Otro punto interesante de esto es que estamos, al parecer, en algún punto, en algún momento, en el que Lois Lane ya sabe perfectamente que Clark Kent es Superman. Esto sí me agarra un poco de sorpresa porque pensé que iba a ser una de las revelaciones, al igual que en All Star Superman, que es donde empieza uno de los primeros cómics de esta saga, pero aquí ya es un hecho y parece que ya está ahí su compañera hasta cierto punto. Otro punto interesante es que se habla de esta guerra en Medio Oriente que Superman detuvo. Aquí me atrevo a decir, está hablando sería nada más ni nada menos que Kadak. Sí, el mismo que vimos en Black Adam, pero pues como sabemos este universo es totalmente nuevo, o bueno, es nuevo en consideración a lo que le venga bien o lo que le venga mal a James Gunn. Y la verdad es que La Roca es alguien que está muy mal visto por James Gunn después de haber básicamente timado a Henry Cavill y haber querido hacer una especie de toma de estado fallida, pues no es una persona muy grata para el director de Guardianes de la Galaxia. Al contrario, con este completamente fuera, creo que esto nos abre la puerta también que en un futuro veamos a un nuevo Black Adam, con ello también a un nuevo Shazam. Pero con actores completamente nuevos y probablemente con un Black Adam que sí sea un actor de Medio Oriente, en lugar de una mega estrella hawaiana. Pero bueno, ¿qué más podemos ver de todo esto? Es que este punto en Medio Oriente parece que empezó a desatar muchos problemas entre Superman y el gobierno de Estados Unidos. Esto es algo que me parece necesario porque se tiene que empezar a desmitificar esta figura de que Superman es una especie de perro del presidente de Estados Unidos, cuando los cómics realmente es una figura que trabaja por su cuenta y como se nos muestra en el cómic de All Star Superman, realmente es un ser con una visión cósmica que va más allá de cuestiones tan básicas como naciones. Y bueno, regresando a la guerra, aquí es donde vemos a uno de los hombres de guerra, o el que se puede considerar el punto clave o la piedra fundante de todo este nuevo universo, y este es ni más ni menos que Rick Flag Sr. ¿Sí? Este actor que vimos anteriormente como Crossbones en el universo Marvel, interpretado por Frank Grillo, parece que es un personaje que va a ser casi como el Nick Fury de este mundo. Tal vez no al punto de que esté uniendo a los héroes, pero sí que esté juntando muchos elementos de aquí por allá. Aún así esto es muy raro porque esto es bastante extraño y contradice mucho de lo que vimos en anteriores proyectos, ya que lo último que supimos de toda esta especie de situación de The Suicide Squad y los de Creature Commandos fue que Amanda Waller seguía a la cabeza de estas organizaciones, pero aquí al parecer Frank Grillo ha tomado su lugar. Esto puede que sea un error cronológico directamente conectado con la serie de Waller que aún no ha salido, lo cual nos deja entender que probablemente vayan a haber series y películas, así como varios sucesos que suceden antes de la película de Superman cronológicamente. Esto, pues realmente sí es un poco malo, ya que una de las claves para que el MCU funcione es que podía seguir secuencialmente todo, y que DC de nuevo está empezando desde cero ya con cuestiones cronológicas como si fuera una especie de mole, pues no es la mejor de las maneras.
de empezar con el pie derecho. Pero bueno, esto parece que va a ser un complemento de la película, ya que esto no se trata de Rick Flag Sr. o de Amanda Waller. Y regresando a Superman, no podemos hablar de otro que no sea su gran villano, y quien para mí es el que se roba todo este tráiler, Lex Luthor. Nicholas Hoult, mejor conocido para los más allegados como el Bestia o el Hank McCoy, pues realmente es quien para mí se está llevando todos los reflectores. Regresando un poco al cómic que les dije, All Star Superman y otras interacciones como el mismo cómic de Luthor, tiene mucho, y me atrevería a decir que los mejores elementos de este personaje, quien, quiero destacar un poco, ha sido totalmente desperdiciado en las películas. Sus primeras apariciones en las películas originales de Superman, aunque no llegaron a ser malas realmente, se quedan muy lejos de lo que ha evolucionado Lex Luthor en años recientes, sobre todo desde los 90 para la actualidad. Es decir, el Superman que vemos en las películas originales de el enemigo de Superman que vemos en las películas originales de Christopher Reeves es un terrateniente, pues sin mucho más. Lo único que quiere es básicamente destruir partes de la Tierra, terraformar y poder comprar y vender. Lo cual pues está bien para una película de los 80, pero mientras esto avanzó se fue quedando muy corto a comparación a todo lo que es Lex Luthor en los cómics, quien básicamente es una especie de representación de Nietzsche de lo que sería el superhombre, ya que bajo la lógica de Lex, y probablemente del mismo Nietzsche, Superman no es realmente un superhombre, simplemente es un ser ajeno a este mundo. Como él lo dice, ve a Superman como una cosa que está tomando todos los reflectores. En cambio aquí vemos a un Lex totalmente comiquero. No solo por la apariencia, que es, véanlo, perfecto, literalmente, la calva está brillante. Además de eso, tiene esta envidia característica del Lex Luthor, que nos da probablemente la mejor frase en la historia de Superman. En el cómic nuevamente, All Star Superman al vencerlo, la cual podemos ver justo en estas viñetas. El punto de este Lex Luthor que creo que es muy interesante es que no importa qué tan inteligente sea él, qué tan perfeccionista o qué tantos milagros cree, él sigue siendo un hombre. Y todos los grandes logros del Lex Luthor palidecen en comparación a lo que el Hombre de Acero puede llegar a ser. Lo cual, pues le da mucha envidia. Pero no una envidia que se queda corta, sino una que lo lleva a estar a nivel del Hombre de Acero, y es aquí donde empezamos a ver varios conflictos de la trama. Para no copiarle a muchos otros youtubers que ya empezaron a sacar este video antes, pues sí, este ajolote gigante podríamos decir que sí fue creado por Lex Luthor, lo cual no estoy seguro. Mi teoría es que esta cosa simplemente será parte de una escena inicial de acción. Es decir, ya sabemos que estamos en este mundo loco de DC donde existen cosas como Starro, monstruos vivientes. De hecho ya sabemos que el Gorilla Grodd está por ahí. Es decir, este ya no es un mundo inicial en el que empezamos a ver que las cosas raras y monstruos gigantes empiezan a salir de la nada. Esto ya es algo común para la gente de este mundo. Así que yo me diría más bien que este es un ser que simplemente va a servir para establecernos que bueno, así es este mundo loco. Además de que creo que será el momento en el que Superman se encuentre con la Sociedad de la Justicia de América. Y sí, mucha gente ya le empieza a llamar la Liga de la Justicia. No, esta es la Sociedad de la Justicia de América, patrocinada por Maxwell Lord, quien ya vimos en el corto de Peacemaker también. Y bueno, aquí lo que quiero aportar es que, como también nos mencionan de esta guerra en la que Superman al parecer le jodió un poco la vida a Estados Unidos, la Sociedad de la Justicia de América, creo que vendrán como esta especie de enforcer o refuerzo para intentar convencer a Superman de que se una a su causa, de que se vuelva otra especie de héroe subyugado o pagado para los servicios internos del país, lo cual obviamente Superman dirá que no. Además, Snyder, que va a estar aventando piedras de aquí por allá para ver qué pega, sino que tiene un plan verdaderamente hecho. Creo que con el tiempo este Lex Luthor, además teniendo un actorazo como Nicholas Hoult, terminará convirtiéndose en algo así como lo que fue Loki para el MCU. Es decir, un villano que empieza sin redención alguna, para con el tiempo convertirse hasta una especie de aliado del héroe. De hecho, otra teoría que aquí tengo es que en algún momento Superman y Lex Luthor unirán fuerzas en esta película, para darnos este factor diferente a todo lo que hemos visto en las anteriores películas de Superman. Pero bueno, regresando a quien creo que es el gran villano final de todo esto,
es esta especie de esfera que está siendo entre atacada o destruyendo parte de Metrópolis. ¿Por qué? Regresando a la obra de Grant Morrison, y para los que ya hayan leído, saben que esto parece una referencia casi calcada de un villano que parece sacado de las páginas de H.P. Lovecraft. Así es, el devorador de soles, Solaris. Esta criatura, que no se ha especificado muy bien si viene del futuro o no, literalmente es algo similar a lo que vemos con Galactus en el corto de los Cuatro Fantásticos, pero a una escala mucho mayor. Básicamente estamos hablando de un ser que se alimenta de soles, por lo tanto de sistemas solares enteros. La idea de esto es que, así como vimos en All Star Superman, creo que de alguna manera Lex Luthor y Superman pues realmente chocarán por la presencia de este ser, de manera que el pelón se habrá aliado con esta criatura, probablemente con su inteligencia superior logró una manera de comunicarse con él. Aquí creo que lo que verdaderamente querrá Solaris es a Superman. Este es un elemento que no se ha manejado anteriormente, pero tiene sentido. Recordemos que Superman es básicamente una planta superpoderosa, un ser fotosintético capaz de absorber cuanta cantidad de energía solar pueda. Por lo cual, se podría decir que es un apetito perfecto para el devorador de soles. Y esto, para mí, es el mejor de los puntos, porque nos da un villano totalmente diferente a lo que hemos visto en todas las películas anteriores de Superman. No es otro general kryptoniano enojado, no es simplemente otro millonario que ande por ahí intentando pues comprar terrenos. No, este es un ser que va más allá de la comprensión humana. Una criatura que lleva eones devorando mundos, devorando soles, y para el cual la presencia de algo como Kal-El es completamente nuevo, y de alguna manera una fuente de energía que no puede dejar pasar. Creo que este va a ser el punto clímax de la película, en el cual el mismo Lex Luthor se va a ver sobrepasado, sin saber qué hacer, porque este, el cual pensaba que era su aliado, realmente lo va a terminar traicionando, al punto de que, pues como es bastante obvio si lo piensas de un devorador de soles, va a querer devorar este sol. Por lo cual creo que será el punto en el que Lex Luthor terminará ayudando a Superman en algún momento. Y bueno, hablando de los aliados del pelado, creo que hay dos que destacan bastante. El primero es The Engineer, este personaje que es de The Authority. Sí, la película que viene después de Superman. Y bueno, creo que con esto podemos empezar a teorizar que Engineer, y como es bastante obvio de empezar a notar, será traicionada por Lex Luthor. En algún momento probablemente la dé por muerta o simplemente no le importe y termine sepultada debajo de la fortaleza de la soledad o algo así. Y bueno, el otro sujeto que están empezando a llamar Ultraman, porque bueno, tiene una U gigante en el pecho, creo que será una mezcolanza entre Ultraman, es decir, una versión negativa de Superman, pero no es que venga de otro universo o realmente es esta especie de ente corrupto que toma todo su poder para abusar de él. Creo que será algo más sencillo, contando que tenemos a Lex Luthor por ahí, este será un Bizarro, es decir, un ser que es en parte el ADN de Superman, pero no está finalizado y por ende le faltan muchas cualidades como inteligencia, sentido común y probablemente esté blanco y bastante deforme detrás de la máscara. Aún así no creo que sea exactamente un Bizarro con poderes contrarios, sino que será simplemente una versión un poco atenuada del kryptoniano y mucho más violenta. Esto explicaría cómo puede entrar a la fortaleza de la soledad, es decir, ya tiene parte o un ser que se puede identificar genéticamente como Kal-El. Pero bueno, las notas finales de esta película que quiero dejar como una especie de posible spoiler es que creo que la trama, si la podemos empezar a englobar, va a ir de esta manera. Esta película va a empezar con estas escenas en Medio Oriente donde vamos a ver un Superman mucho más alegre a lo que vimos en versiones anteriores, deteniendo una guerra sin mostrar realmente ser partidario de ninguno de los dos bandos, sobre todo yendo a lo que es detener un conflicto con base a la diplomacia. Aquí creo que veremos algunas negativas tanto de Rick Clark Sr., de Flag Sr., quien es en este momento al parecer el encargado de seguridad de Estados Unidos, como algunas referencias a otros países que probablemente tampoco les encante la idea de que un alien ande pasando de aquí por allá como si fuera su casa. Junto a esto, pasaremos un poco a la vida cotidiana de Clark, algo que realmente creo que sí es muy importante y esta película lo va a hacer genial,
es que nos van a demostrar la diferencia entre el hombre de acero y el periodista del Daily Planet. No son lo mismo. Clark Kent no se comporta como Superman todo el tiempo, ni siquiera se tiene que ver cool. Creo que nos van a detallar un poco como los cómics que, al mero estilo Spider-Man, este Clark Kent es bastante bastardeado por sus compañeros de trabajo. Normalmente reducido a notas locales, así como hombre tal salva a gato del árbol o algo así. Mientras que por otro lado, Lois Lane ya la veremos siendo una periodista consagrada, sobre todo por este trabajo siguiendo a Superman. Por otro lado, creo que vamos a ver un Lex Luthor mucho más Lex Luthor, es decir, no esta cagada que nos mostró Zack Snyder hace años, que es una especie de Mark Zuckerberg, pero aún más chafa que Mark Zuckerberg. No quiero hablar de este güey. Pero el punto es que nos va a dar un Lex Luthor de verdad, con tecnología mucho más loca al estilo Tony Stark. Además de esto, creo que detonará mucho más el intelecto de este, así como la clase y lo refinado que puede llegar a ser este psicópata americano. Y bueno, otro punto interesante creo que será ver un poco de la Sociedad de la Justicia de América, ya que aquí vemos bastante de Guy Gardner, de la Chica Halcón y de el que creo que va a ser el favorito de estos, Mr. Terrific. El hombre, bueno, esto es bastante cuestionable dentro de DC, pero junto con Batman y Lex Luthor, el hombre más inteligente del mundo. Quienes sus esferas T, creo que van a ser de lo más interesante de ver de esta película. Y rápidamente, si esto funciona, creo que tendremos una película de la Justice Society of America. Pero bueno, luego tendremos esta escena del ajolote en donde pelea Superman contra esta criatura. Vemos un poco cómo la figura de Superman básicamente hace que algunas personas lo amen, que otros lo odien, bla 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 bla. Vamos a ver cómo la Sociedad de la Justicia intenta convencer a Superman de que se una a sus filas, pero obviamente no lo van a lograr. Aquí un punto es que el único miembro que no hemos visto en acción de todos estos, y creo que será bastante importante, es Metamorfo. ¿Por qué? Bueno, además de ser el miembro más fuerte de esta Justice Society, Metamorfo tiene esta capacidad de adquirir los poderes y la forma, bueno, no tanto la forma, sino de volverse materia de cualquier elemento que toque. Y creo que la idea es que vemos muy poco de Metamorfo, porque creo que este estará controlado por Solaris. Al de alguna manera absorber un poco de la energía de esta criatura, creo que Solaris entrará a su mente y terminará controlando a Mr. Terrific, siendo esta extraña figura que vemos en varios momentos del tráiler. Sí, creo que este será una especie de Metamorfo controlado. Además, creo que Metamorfo y Guy Gardner serán un alivio cómico. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que, por lo cagados que son estos dos, solo véanlos en pantalla, son ya básicamente una dupla épica al menos estilo James Gunn como a él le gusta. Y bueno, siguiendo un poco con la trama, después de esto veremos cómo Superman empieza sobre todo esta especie de conflicto con Lex Luthor, en el cual no es tanto que esté directamente peleando con Lex Luthor como lo hemos visto en otras películas, ya que no va a tener evidencia originalmente de que Lex es un maniático egocéntrico que básicamente es capaz de destruir lo que sea para llegar a Superman, ya que sin esta evidencia pues realmente tendrá que empezar a hacer un poco más de trabajo periodístico como Clark Kent. Pero creo que todo esto reventará, ya que con ayuda de Solaris, e inventando a su propio Bizarro en forma de Ultraman y de Engineer, de quien probablemente haya sido también desarrollada por Lex Luthor en este mundo, pues llegaremos a esta escena de la Fortaleza de la Soledad, en donde Lex básicamente va a destruir todos estos robots. Y esta es una teoría muy personal, que creo que va a ser un poco dolorosa, pero creo, y esto será mi teoría del $1.000.000, que veremos a Krypto morir en esta parte de la fortaleza. Creo que este Bizarro descontrolado terminará matando a Krypto, así como a los robots de Superman, en lo que será una escena bastante triste y el núcleo emocional que le encanta a James Gunn, como hemos visto en Guardianes de la Galaxia 2 o en Guardianes de la Galaxia 3. Finalmente, creo que aquí es donde veremos un poco más de los papás de Clark Kent, de Martha y de Jonathan Kent, quienes me encanta cómo se ven realmente. Estos verdaderamente parecen granjeros y no una especie de supermodelos que están intentando aparentar ser granjeros. Es decir, vean a todos los Jonathan y Martha de las anteriores películas.
Parecen de estas series de Hallmark que le gustan a las mamás, donde están personas viviendo en un pueblo con romances y esas cosas. No, esto verdaderamente parece gente que sí les ha tratado un poco difícil la vida trabajando en el campo. Aún así, creo que esto ya nos llevará un poco más al clímax de la película, donde Lex Luthor, pensando que ganó, teniendo esta tecnología, le dará la bienvenida a Solaris, quien terminará traicionándolo. Y probablemente dándole una barrida a Superman. ¿Esto por qué lo pienso? Bueno, particularmente porque es un enemigo no solo a la escala del Hombre de Acero, sino más fuerte. Y esto es una de las cosas que más me gusta de lo que está planteando James Gunn. Aquí sí quiero hacer un pequeño comparativo con el DCU anterior. Bueno, realmente en ideas muy locas que tenía Zack Snyder anteriormente, quería hasta terminar transformando a los dioses griegos en una especie de kryptonianos que llegaron a la Tierra hace siglos, una babosada. Pero básicamente estaba limitando todo a que no había un ser más fuerte que Superman. Ni siquiera Stephen Wolf, siendo uno de los nuevos dioses, parecía poder darle ni un poco de batalla. Es como si todos serían muy inferiores. En cambio, si has leído cómics y visto otros medios en donde salga la Liga de la Justicia, sabes que Superman sí es uno de los tops en cuestión. Pero también tiene mucho más. Es decir, el universo DC va mucho más allá de Superman y gana a todos. Tenemos un montón de dioses enormes, un montón de criaturas a las cuales ni siquiera Superman puede golpear, como puede ser un Darkseid desatado en su forma real, este mismo Solaris, el mismo Brainiac muchas veces ha superado con conocimiento milenario a Superman, y las figuras siguen y siguen y siguen. Pero bueno, creo que esto es importante porque nos darán a un Superman que, si bien es kryptoniano y tiene todos estos poderes, sí puede ser lastimado mucho más fácil. Y no solo con kryptonita, sino con otros elementos como lo más sencillo puede ser esto. Hay un ser más fuerte que él y Superman tiene que encontrar una manera de detenerlo. Así que bueno, creo que al final lo que pasará es que Superman obviamente encontrará el poder del amor. Como diría, te lo resumo así nomás, el poder del amor heterosexual, como vemos en estas escenas. Y creo que la manera en que terminará ganándolo será con una onda de radiación solar. Es decir, esta cosa que vemos en estas imágenes de los nuevos 52, que es el equivalente a una especie de Super Genki Dama de Superman. Y bueno, gente, creo que sería todo por este video. Quiero decirles que este pequeño corto de Superman realmente me tiene muy emocionado. Nunca he sido gran fan de lo que se hizo en los últimos años con DC. Creo que se queda muy corto, sobre todo en la cosmología, del universo de superhéroes más grande de todos. Básicamente redujeron, y sobre todo el Hombre de Acero, de un personaje sumamente complejo tanto emocionalmente como en cuestiones de villanos y de mundo, a algo muy básico que es su origen. Creo que Zack Snyder y compañía nunca lograron salir del origen de Superman. Todo se limitaba a viendo un kryptoniano malo, tecnología kryptoniana, pasado kryptoniano, Krypton. Cuando realmente el mundo de Superman va mucho más allá. Recordemos que este es uno de los héroes más antiguos y también de los más ñoños junto con los Cuatro Fantásticos. Y creo que un punto en el que están acertando tanto esta nueva película de Superman como este remake de los Cuatro Fantásticos es que realmente sus orígenes son bastante aburridos. Son más bien una justificación para contar aventuras en donde estos superhéroes puedan meter las narices. Y creo que el error donde estuvieron dando por muchos años con estas dos franquicias fue que de alguna manera los creativos y los productores pensaban que lo más interesante de estos personajes era su origen, cuando es todo lo contrario. Así que gente, sin más, recuerden suscribirse, darle like y decir que si les gustaría saber un poco más y si quisieran que añada un poco más con respecto a cómics, ya que junto con el anime son de las cosas que más me gusta hablar. Y bueno gente, sería todo. Recuerden, se la lavan. Y lamento decirles, hay una pequeña escena post créditos en este video. Sí, por alguna razón le dije que es la Sociedad de la Justicia de América todo el tiempo, pero realmente es la Liga de la Justicia Internacional. Aún así creo que aquí hay una combinación de estos dos, porque bueno, sí, Guy Gardner es el personaje más reconocido de este último equipo, pero no creo que utilicen este mismo nombre. Es decir, no creo que James Gunn literalmente queme el cartucho de utilizar una Liga de la Justicia con un equipo B.
Así que, como última teoría de este video, es que este equipo sí será conocido como la Sociedad de la Justicia de América, ya que además creo que va a ir alineado mucho con esta idea de que ellos trabajan para un contratista que a su vez trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Y ahora sí, gente, es todo.